Listo. ¿Listo? Bueno. En el anterior no saludé y esta vez iba a saludar. Muy buenas a todos mis compas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de inglés que va a quedar grabada completamente gratis y para todo el mundo. En esta clase vamos a profundizar en el pasado, el tiempo del pasado del inglés, ¿sí? Como nosotros lo utilizamos para hablar del ayer y de tiempos anteriores al ayer. Vamos a profundizar en las preguntas, en los tipos de preguntas que se pueden hacer en el inglés, las básicas, obviamente no nos vamos a meter en las más complejas, pero sí las básicas para que se pueda preguntar cualquier cosa de una manera rudimentaria, por decirlo así. Y ya si los compas tienen algún tipo de pregunta o tienen dudas de la clase anterior o tienen como updates de lo que hayan aprendido en estas clases, pues lo van a poder escribir en el chat y lo respondemos con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, para empezar, recapitulemos un poquitico chiquitico lo que vimos la vez pasada, que fue esto del verbo to be, ¿sí? El verbo to be no es otra cosa que el ser estar. Eso lo aprendimos en la clase pasada y pues si no lo han visto pueden ir a verla, en el canal también está. Y aprendimos que se usa dependiendo del sujeto. El sujeto es simplemente esas palabras que ven en pantalla ahora mismo. Son el I, you, he, she, it, we, they. Esas son las personas que hay en el inglés, ¿sí? A esto toca añadirle los nombres, porque si tú me llamas, por ejemplo, Nicolás, bueno, pues entonces no aplica ni I, ni you, ni he, ni she, ni ninguno de esos. Es el nombre como tal, ¿no? Pero se suele pegar cuando se usa un nombre al he, she, it. ¿Okay? Suele ser exactamente igual cuando se usa el nombre que cuando se usa el he, she o it, ¿sí? Es como decir él, ella, él para una cosa masculina o ella para una cosa femenina, ¿sí? Un ella guitarra, ¿no? O sea, sería como una guitarra o un carro, ¿sí? O un vehículo. ¿Sí? Exactamente lo mismo, solamente que pues en inglés. Ahora, rápidamente podemos decir que I se usa con am, you se usa con where, he se usa con is, she también se usa con is, it también se usa con is, we se usa con where y they también se usa con where. Teniendo esa base, vamos a ir al pasado y a las preguntas. Vamos a ir primero al pasado porque después vamos a aprender a hacer preguntas en pasado y en presente. ¿Ok? Entonces, básico verbo to be. Estoy enseñando. Eso es lo que queremos decir. Estoy enseñando. Ahora mismo estoy enseñando. ¿Listo? I am teaching. ¿Okay? Estoy poniendo el verbo de enseñar al lado del to be. Estoy. Entonces, el am actúa como estoy. El I, pues para especificar que soy yo el que está enseñando. Y teaching, que es el verbo de enseñar. ¿Okay? Con you, cambia un poquito, pero no tanto. You were. No sé. Vamos a decir, you were playing. Estabas jugando. En este caso es pasado, ¿no? You were playing. Si ya quisiéramos usarlo en presente, cambiaríamos a are. You are playing. ¿Sí? Si estuviéramos usando el I am para pasado, cambiaríamos a was. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan aquí mucho, estamos hablando de que el verbo to be, en específico el verbo ser, estar, que sabemos que es el mismo en inglés. En inglés es el mismo. Tenemos que en presente se dice be. El verbo como tal es be. Pero cuando queremos usarlo de una manera personal con un sujeto, en el caso de I, lo que hacemos es que para presente o para presente usamos am y para pasado usamos was. Es el mismo verbo be, pero en presente usándolo en una oración y en pasado usándolo también en una oración. Para you, presente es are, pasado es were. Para he y para she, para it, lo mismo. Entonces, en presente es is, para pasado es was. Es el mismo que en I am.
La única diferencia del I es que en presente se usa el am, pero en el resto de modos se suele usar exactamente lo mismo que en he, she, it. ¿Sí? El inglés es muy simple en ese sentido, no te complica la vida. Entonces tenemos que para she es lo mismo was, para it es lo mismo was, para we, en este caso, es como you. Usamos el where. Y para they también. Entonces, si queremos hacer una relación para que nos acordemos de qué va con qué, podemos decir, I va solito. Ese va solito va con am. Ese es el parche, ese es el que nadie quiere. ¿Listo? Tenemos que, perdón, he, she, it van con is. Siempre se usan con is, los tres. Igual que I siempre se usa con am, he, she, it siempre se usa con is. Ahora, vamos con el otro grupito. Vamos con you, we y they. Para los que de pronto todavía no lo tengan muy claro. Voy a explicar el pronombre una vez más cada uno. Esto lo usamos con where. I se refiere a mi persona, a la persona que está hablando. Yo. Mi persona. I am. He, she, it. Cojanlo simple. Él, ella y, en este caso, el inglés es... o sea, el inglés no se va por él y ella para los objetos y ni los animales, sino que se usa el it. No tiene género, por decirlo así. Acá en el español nosotros sí decimos la ardilla y el perro. No decimos, bueno, sí podemos decir la perro, la perra sería. Pero bueno, no decimos la perro ni el ardilla, ¿no? Entonces eso nos lo ahorra el inglés. Simplemente decimos it para referirnos al animal, ¿no? O simplemente decimos, si queremos decir ardilla, decimos squirrel. Y cambiamos el it por squirrel. Pero igual lo usamos con is. Y you, we, they se refieren a you, significa tú o usted, la otra persona diferente a mí, en un entorno cercano, singular o plural. ¿Sí? Es decir, si tengo dos amigos enfrente, quiero referirme a ellos dos, puedo utilizar el you. Vamos a ver la diferencia con el they. We se refiere a nosotros. Es decir, tú te incluyes en el grupo de personas. Y they, la diferencia con you es que cuando tú seleccionas they, estás hablando de alguien que no pertenece exactamente a la conversación. Por ejemplo, yo llego y digo en español, ellos están jugando fútbol. Ok, las personas están jugando fútbol, pero no están exactamente conversando conmigo. No hacen parte de nuestra conversación. En cambio, si yo digo, you are playing football, tú estás jugando fútbol, pues entonces estarías formando parte de la conversación. Esa es la diferencia entre you y they. Que they es para algo externo, para ellos, para los externos, y you es para algo que está interrelacionado con nuestra conversación. Entonces, teniendo las bases de eso, podemos agruparlos en esos grupitos, que en mi opinión es lo más fácil. I va con am, solito. He, she, it van con is. You, we, they van con are. Perdón, aquí no es where, sino que es are. En pasado, simplemente cambiamos el are y el is por sus respectivos. El is lo cambiamos por was y el are lo cambiamos por were. Sencillísimo, exactamente igual, pero los cambiamos. ¿Cuál es la ventaja? Cuando nosotros usamos was o were, es decir, el verbo be, to be, en pasado, nos ahorramos una cosa y es poner el verbo en pasado. Se los pongo un ejemplo en español para que lo entiendan gramáticamente. Cuando nosotros llegamos y decimos, yo estaba tocando el piano. Si le quitamos el estaba, yo tocando el piano. ¿Qué tiempo está? No se sabe. Simplemente yo tocando el piano. Ahora, si le ponemos el estar, lo podemos modificar, ¿no? Yo estoy tocando el piano en este momento o yo estaba tocando el piano antes, en un momento pasado.
Esa es la diferencia. Que si nosotros queremos decir, tú estabas tocando el piano, podemos decir algo como, aquí, you were playing the piano. Pero si lo quiero decir en presente, tú estás tocando el piano, pues entonces ahí pasaríamos a you are playing the piano. No sé si se acuerdan que en la clase pasada vimos el ing, el ing. Esto no es otra cosa que en el español lo mismo que el ando. ¿El ando dónde? Bueno, cuando nosotros decimos juego fútbol, pues es que puedo jugar, o sea, juego fútbol hoy, mañana, después, antes y en todo tiempo. Sin embargo, si yo digo yo estoy jugando fútbol, en vez de yo juego fútbol, yo estoy jugando, pues entonces nos referimos a que en ese específico momento está sucediendo una acción continua, que es que tú estás jugando. Estás haciéndolo en ese momento y no has terminado la acción. Por lo tanto, no está en el pasado. Está en tu presente, pero todavía no la has culminado. Es algo mucho más específico, ¿sí? El aprender el ING es bastante importante, pero lo van a ir agarrando con la experiencia. Si no lo cogen así de primerazo, simplemente agréguenle el ING a las palabras que crean que lo merezcan y ya después lo vas corrigiendo. ¿Okay? Entonces, con you, si queremos hacerlo presente, you are playing the piano. Si queremos hacerlo pasado, you were playing the piano. La diferencia, tú estás tocando el piano, tú estabas tocando el piano. Pues de esa manera construimos todas las frases en inglés para el pasado. Todas las que incluyan el estar haciendo algo, ¿no? En este caso estamos hablando del verbo to be, estar o ser, ¿sí? Es decir, si yo digo, you are a pianist, ¿sí? Que entonces aquí cambiaríamos, we're playing the piano, yo diría aquí, you are a pianist. Tú eres un pianista. Por eso el verbo to be aplica para ser y para estar. Si estamos hablando de estar, estamos haciendo we're playing the piano. Si estamos hablando de ser, cambiamos a are a pianist. Tienes una profesión, eres un pianista. ¿Sí? Esa es la básica diferencia del verbo to be. Eso es lo que vimos la vez pasada, la clase pasada. Bueno, pues para hacer esto pasado, para continuar a hacerlo pasado, simplemente hay que poner los ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si no usamos el verbo to be? ¿Qué pasa si queremos usar pasado, pero la acción no involucra el verbo to be? Es decir, por ejemplo, Colombia jugó el 5 de septiembre, por poner una fecha. Colombia jugó el 5 de septiembre. Ahí no hay ni estar ni ser, porque no estamos haciendo lo continuo, ¿no? Entonces, Colombia jugó en septiembre 5. ¿Listo? Pues entonces vamos a decir, ¿cuál es el sujeto? Colombia. Podríamos decir it. Sí. Podríamos decir que Colombia es un objeto. Sí. Técnicamente es un país. Podría ser válido. Podríamos decir they. Ok, sí, también. Ellos, Colombia, o los colombianos, por decirlo así, jugaron, también se podría usar. We, y yo soy colombiano, pues cuento como colombiano, ¿no? Ok, pues entonces también puedo usar el we. Perfecto. You, hombre, tú no puedes hablar con Colombia, ¿no? Aunque, si por ejemplo México le habla a Colombia desde una postura política o internacional, que es un grupo de personas, estamos hablando de que podría incluso usarse el you para referirse a Colombia, ¿sí? Ahí no. Ahí no, porque ahí es. Yo no soy Colombia. O sea, soy colombiano, pero no soy Colombia completa. Estamos hablando de un conjunto de gente que se vuelve un país. Entonces estamos viendo que tenemos un montón de opciones. Tenemos la opción he, she, it, que es pues it. Tenemos they, we, you, los tres podemos usarlos. Ahí dijimos que no podemos usarlo. Y Colombia, que es directamente el nombre. Colombia, el país, como concepto. Entonces vamos a hacerlo con Colombia en este paso. Colombia jugó. Como pueden ver, no hay
was, no hay is, porque no está, no es, sino que jugó simplemente. Pues entonces, ¿qué hacemos? Play es el verbo jugar en presente. Pero todos los verbos, absolutamente todos, tienen una forma en pasado. Ahora, la gran mayoría es muy sencillo pasarlos a pasado. Porque, por ejemplo, para play, lo único que tengo que hacer es añadir ed. Se convierte de play a played. Sé que no es muy sencillo ver la diferencia, pero pasa de play a played. Cuando tú lo pasas a played, instantáneamente pasa a pasado. Eso ya sucedió, ya no está sucediendo actualmente. ¿Qué cambia? Colombia juega. Significa Colombia play. O plays, bueno. Esa S es un posesivo, ¿sí? Es decir, Colombia, o sea, el juego pertenece a Colombia, gramaticalmente. Pero no se enfoquen en eso. El caso es que es Colombia juega. Colombia jugó en pasado. Ya jugó. Y ahí nosotros simplemente añadimos lo que, bueno, eso tiene un nombre especial en el inglés como tal, que es como el añadido de la frase, que es decir, Colombia played the 5th, el quinto de septiembre. Of septiembre. Ahora, ¿qué pasa si nosotros añadimos esto aquí abajo? Pues que también nos funciona, pero tenemos una frase completamente distinta. Tenemos que en la primera dice, Colombia jugó el 5 de septiembre, que en inglés le dirían el 5 de septiembre. Lo manejan mucho por quinto, décimo, etc. Y aquí diríamos Colombia plays the 5th of September. Colombia juega el 5 de septiembre. Colombia jugó el 5 de septiembre, Colombia juega el 5 de septiembre. Pero como pueden ver, la diferencia no es mucha. La diferencia, a grandes rasgos, y para que no se me confundan con la S esta, es que con uno es Colombia Play, the 5th of September, y el otro es Colombia Played, the 5th of September. Ahora, si ustedes se meten a internet y buscan simplemente una cosa que se llama tabla de pasado o de verbos de pasado en inglés, les va a aparecer una tabla que normalmente la incluyen los libros de inglés, que les va a decir todos los verbos que terminan con ed. Entonces va a haber una lista de verbos que lo único que tienen que hacer para cambiarlos a pasado es ponerles el ed. Sin embargo, eso no aplica a todos. Hay ciertos verbos que cambian su forma a la hora de pasarse a pasado. Por ejemplo, vamos a usar run. El verbo run significa correr. Entonces vamos a poner un nombre. Marcelo. Marcelo. Run 100 kilómetros. Si ven que digo alguna mala pronunciación, no crean que lo estoy haciendo porque no sé, sino porque me da pereza pronunciarlo y pues ustedes me van a entender mejor si se los explico de una manera mucho más eh, común de escuchar. Porque realmente no crean que todo el mundo habla un inglés perfectamente pronunciado. Es más la gente que habla un inglés más rudimentario y por eso es mucho más útil aprender ese tipo de inglés. Sin embargo, tranquilos si se les enseñará un buen pronunciamiento. Marcelo run 100 kilómetros. Aquí hacemos exactamente lo mismo que en el otro. Le ponemos la S. ¿Sí? La S para presente. ¿Por qué? Porque es que es Marcelo el que está corriendo. Sí, o sea, corriendo refiere a Marcelo. Por eso se le pone la S. Bueno, para pasado, digamos que Marcelo ran. Es decir, el verbo aquí era play y lo cambiamos a play. Ese fue el cambio que hicimos. Le agregamos este ed. Pues aquí el verbo es run o run, ¿sí? Hablado en español. Run, con U. Pues la forma de ponerlo en pasado es con A. Run. La diferencia en pronunciación correcta es que tu run, cuando tú dices run, significa con la U. Run. Cuando usas la A, lo acentúas. Run.
run, ran. Es difícil de distinguirlo. Cuando tú hablas, realmente no va a hacer una diferencia, porque es como si los dos aplicaran. Cuando tú hablas, tú no estás viendo el texto en pantalla aparecer. Tú escuchas y entiendes lo que está hablando la otra persona por los sonidos que salen de su voz. Pues exactamente. Ahora, si vas a escribir, por ejemplo, una carta, un correo, cosas así, pues entonces necesitas este tipo de ortografías y ese tipo de detallitos. ¿Mm? Entonces, podrías decir Marcelo Runed. Sí, tendrías que ponerle una doble N por ortografía. Marcelo Rand 100 kilómetros. Se puede, se puede. Y te van a entender perfectamente. ¿Es gramaticalmente perfecto? Sí y no. Es un poco como el tubo y el tubo de tener y el tubo de tubo. De un tubo, ¿no? Son cosas que te van a entender, que muchas veces no van a estar correctas, pero que cuando no sean correctas, alguien que habla nativamente inglés te va a corregir y simplemente te va a ayudar. Incluso a mí me pasa que yo estoy hablando y confundo, por ejemplo, en vez de decir at, digo on o in, que eso ya lo vamos a ver, de hecho lo podemos ver en esta clase también porque ahí cabe. Y los confundo y me entienden porque realmente se entiende lo que quiero decir, solamente que está mal dicho, teóricamente, ¿no? Es un poco como cuando vemos aquí a los gringos en Latinoamérica hablar un español muy rudimentario que les entendemos, pero pues que decimos, no, no se habla así. Lo mismo. ¿Qué es lo mejor? Aprender de la manera que se pueda aprender para que puedas comunicarte e irlo corrigiendo. Esa es mi opinión. Hay profesores que te dicen, no, aprenda lo perfecto desde el principio. No, nunca vas a aprender algo perfecto desde el principio. Es mucho mejor si lo aprendes poco a poco y lo vas perfeccionando. Como en el español. Tú no aprendes hablando español, de repente eres un bebé de 2 años y dices, hola, mamá. No, pues al principio te va a salir, hola, mamá. Te va a salir cosas así. O te va a salir un ah en vez de un hola. Lo mismo. Es una mejor forma de aprender, es menos frustrante y es más útil, en mi opinión. Entonces tenemos que poder decir, Marcelo, run 100 kilómetros. Marcelo, run 100 kilómetros. En estas dos frases dijimos exactamente lo mismo. ¿Nos entendieron? Sí. ¿Por qué? Porque es muy raro decir Marcelo run con U 100 kilómetros. Esta frase sí está mal dicha, porque es como decir Marcelo correr 100 kilómetros, o sea, Marcelo correr 100 kilómetros. No está bien dicho, es como hablar en cavernícola. Marcelo correr 100 kilómetros. La ventaja que nosotros tenemos sobre ese idioma primitivo es que nosotros le ponemos tiempos. Pues exactamente lo mismo. ¿Cómo diferenciamos el presente del pasado? La S. La S es su punto de inflexión, donde se pueden basar. Si el verbo tiene esa S al final, pues entonces ustedes saben que pertenece al presente. Entonces es un presente global, se podría decir. Es decir, no es que esté ocurriendo en este mismo instante en términos de que está sucediendo una acción. Es decir, no estamos usando ing, ¿sí? Porque no está, no hay verbo to be. Simplemente decimos, Marcelo corre 100 kilómetros. No Marcelo correr, sino Marcelo corre 100 kilómetros. Es lo mismo. Esa es la alteración de la S. No es más. Entonces, van a haber verbos que son así medio raritos. Raritos que son diferentes de cambiar, son diferentes de usar, pero la gran mayoría y los más útiles, pues simplemente van a funcionar. Con eat, walk, to, China. Lo que sea que es la cosa caminó a China. Si quiero decir en presente, entonces digo walks, le pongo la S.
La cosa camina a China. Y ahí tengo el presente y el pasado. Así de simple. En inglés es realmente sencillo en términos de que no es complejo, pero pues obviamente aprender un idioma no es fácil. O sea, el que diga que aprender un idioma es fácil no sabe de qué está hablando, no entiende absolutamente nada. Pero ustedes que viven en modo guerra, que no simpean, que no se la pasan en esas maricadas, pues tienen tiempo para estudiar, para practicar, tienen compas para practicar, que los van a corregir y ustedes van a corregirlos a ellos, pueden conocer gente extranjera y ayudar a gente extranjera que les va a ayudar con su idioma. Esa es la mejor manera de aprender inglés, no exactamente en un aula. Lo mejor del aula es que ustedes pueden aprender estos conceptos así, explicaditos de a poquitos, con las excepciones, con las cositas chiquitas, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ahí me lo pueden escribir en el chat. Si tienen alguna pregunta sobre este tema en específico, mándenla, la respondemos ahí de una vez. Quiero ver es si lo van entendiendo, si les va sonando, si de pronto no les va sonando y no entienden absolutamente nada. Quiero saber si seguimos avanzando o repetimos un poquito más el tema. Porque hay veces que uno requiere repetir, requiere que le repita. Y no es malo. Simplemente es una forma de aprender algo que uno no entiende. Así de sencillo. Entonces, si quieren, escríbanme ahí en el chat mientras yo traigo algo de tomar porque me estoy quedando sin un segundito. Ay, listo. Falta la clase pasada, pero vamos bien. Bueno, ¿y vas entendiendo sin la clase pasada? Esa es mi pregunta. O sea, lo que estoy explicando ahora mismo, más o menos entiendes. Más o menos dices como entiendo, o sea, puede que no entiendas otros ejemplos, pero estos ejemplos los entiendes. Estos casos particulares. Porque si entiendes los casos particulares, ya después es mucho más fácil adaptarte a otros casos. Lo importante es aprender un caso primerito y un caso aprenderlo bien y ya después lo vas adaptando. Ah, caracha, ya no están hablando en inglés. Tocará cambiar a inglés. Tocará cambiar a inglés y el que me entienda me entendió y el que no, no. Tocará cambiar. Vamos a hacer una clase así de que cada 4 talleres, por ejemplo, una clase solo en inglés. Ese va a ser el examen. A ver qué tanto entienden. Va a estar divertido. Bien, bien, bien. Ah, bueno, chévere. También de Colombia. Bacano. Bacano, bacano. Saludos desde por acá de Bogotá. Bacano, chévere. Me gusta. Me gusta que vayan entendiendo. Bueno, sigamos. Siguen las preguntas, pero antes de las preguntas me gustaría explicar el at, on, eight. Perdón, in. Son 3 cosas súper simples, pero que van a funcionar. Quiero ver si me puedo conseguir una imagen que me sea útil. Entonces, obviamente con una imagen es un poco más fácil de explicarlo. Vamos a ver si funciona. Es que es una imagen súper chiquita. Pero le puedo hacer un poquito de zoom ahí. Va a estar en una resolución horrible, pero pues bueno. Entonces, tenemos 3 caballeros. ¿Listo? Ahí lo estamos viendo. Tenemos a in, tenemos a at y tenemos a on. Los 3 significan
lo mismo. O los tres se usan para lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, se especifican de diferente manera. Me explico. In, at y on significan, o más bien se usan para expresar una ubicación de algo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero decir, Denise está en Bogotá. Bogotá es una ciudad. ¿Mm? Y para las ciudades, países, departamentos, montañas, monumentos, ese tipo de cosas, se utiliza at. Entonces, yo no puedo compartir más de una pantalla, ¿cierto? Creo que no. Entonces voy a estar ahí variando entre una y otra para poder usar los ejemplos. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a usar el at. Y ya explicamos por qué. Vamos a decir, Denise is, verbo to be, está. Y entendimos que con el nombre se usaba exactamente igual que con he, she, it. Entonces, Denise is at Bogotá. ¿Qué pasa si nosotros decimos Denise is in Bogotá? O Denise is on Bogotá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué realmente hay que centrarte en esto? Así que, uy, ¿qué pasó? Así como ven las tres significan que Denise está en Bogotá. Y si usas las tres te van a entender que está en Bogotá. Así de sencillo. Sin embargo, decir Denise is at Bogotá. Denise está en Bogotá. Es correcto. Sin embargo, decir Denise is in Bogotá es un poco como decir Denise está dentro de Bogotá. Ahora, si nosotros decimos Denise is on Bogotá, diríamos Denise está sobre Bogotá. Es cuando uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Pues algo muy simple. Y lo voy a explicar con esto. Lo primero que encontré. Esto es un objeto que es una caja. Una caja. Si yo cojo este cargador y yo lo pongo encima, si se queda quieto, obviamente. ¿Sí? Contarlo con más equilibrio, pero bueno. Si lo pongo encima, resulta que esto se convierte en que el cargador está sobre la caja. Entonces ahí se diría que the charger, un poquito porque me cae, the charger is on box. ¿Sí? También se podría adaptar un poquito y decir the charger is on top of the box. Significa lo mismo, pero de una manera un poco más específica. ¿Qué pasa? Si tú dices the charger is on the box, pues podría significar esto, pero también podría significar que el cargador está dentro de la bolsa. ¿Sí? Ahora, estaría mal dicho, sí, pero ¿cómo se podría entender? Ahora, esto es on. Cuando nosotros decimos in, es cuando está adentro. Entonces vamos a usar este cosito que tiene un hueco. Papel higiénico. Cuando nosotros metemos el cargador dentro del papel higiénico, pues resulta que el charger, el cargador, is in the toilet paper. Está dentro del papel de baño o del papel higiénico. Entonces ahí pondríamos the charger is in the toilet paper. Porque está dentro. Eso se utiliza mucho con las cajas, ¿ok? Con las cajas, con los objetos donde pueden estar dentro de algo. Se puede utilizar también con un cajón, por ejemplo. Entonces, digamos, yo aquí no tengo cajones, pero digamos que tengo un cajón aquí. Y si lo abro y meto algo, entonces puedo decir, the charger is in the drawer. Todavía me cuesta a veces, todavía me cuesta. Charger is in.
the drawer. ¿Sí? Si yo llego y lo pongo sobre la mesa, el cargador, sobre la mesa, entonces sería on, porque está sobre. Les diría, the charger is on the table. No the charger is in the table, porque entonces estaría dentro de la mesa. Y pues no, no se puede. No con esta mesa. Y tampoco sería at, porque at es muy de ubicación puntual. ¿Sí? De ubicación de nombre o de ubicación para cierta función. Entonces volvemos a la imagencita esta que es bastante útil para entender esa pequeña diferencia. Decimos que at nos dice, por ejemplo, este icono de la basura que muestra la flechita hacia la basura. Significa que está dentro de la basura. In the trash can. Un carro. Bueno, nosotros podemos abrir un carro y meternos dentro del carro, ¿cierto? Estamos dentro. Pues entonces se usaría in. I am in the car. Si usamos, bueno, esto es un país. Esto es un país. Esto es Inglaterra o el Reino Unido, básicamente. I am in Great Britain, que es Gran Bretaña. I am in Gran Bretaña, por ejemplo. También estaría correcto porque estoy dentro del país. ¿Sí? Si ya salgo de Gran Bretaña, pues entonces no funcionaría. Pero mientras esté dentro de Gran Bretaña o dentro de Bogotá, serviría. ¿Sí? Aquí la Rosa de los Vientos funciona un poco distinto. No es un ejemplo que yo pondría porque decide I am in the north. No, pero puede funcionar para los lados de algo. Es decir, vamos a ubicar una iglesia X. Y yo puedo decir que estoy al lado norte de esa iglesia. Entonces puedo decir, I am in the north side of the church. In the north. Pero si yo quiero decir estoy al norte en general, es decir, acá por ejemplo en Bogotá, no sé si ustedes han visto un mapa de Bogotá, pero pues se los pongo aquí súper rápido. Bogotá es una ciudad que se divide, pues, como todo, por sectores, ¿no? Y como se dirige por sectores, pues uno reconoce cuáles aparecen localidades, no sé por qué. Bueno, uno reconoce, pues, los sitios, ¿no? Entonces uno puede decir, o se dice por lo menos aquí en este país, no sé en los otros, desconozco, pero por lo menos aquí se suele decir, abriendo, ¿no? Le damos un poquito de zoom para que ustedes la puedan ver mejor. No se preocupen por la definición, no importa tanto. Esta es Bogotá. Si nosotros decimos en esta área que estoy señalando con el mouse, queda un poquito lagueadito, pero aquí, en esta área, podemos decir que es el norte de Bogotá. Es el lado norte. Si nosotros nos vamos por aquí, por este ladito de la izquierda, pues es el lado occidente. Y es aquí, poco centro. Aquí el lado oriental y aquí el lado sur. ¿Sí? Pues entonces para esta específica situación, para ese específico tipo de habla, sí podríamos usar el at, porque es una ubicación como tal. Estamos hablando del norte de Bogotá como una ubicación. Pues entonces estaríamos diciendo, no quería transmitir eso. Estaríamos diciendo, bueno, estoy en el norte de Bogotá. No es muy específico, pero pues, se vale. Estoy en el norte de Bogotá. Entonces ahí se aplicaría el at. Pero cuando queremos hablar del lado norte de algo específico, si nos vamos a in. ¿Okay? Si utilizamos in. Ahora, con at, volvemos al at. Que esto ya. El semáforo. ¿Qué significa el semáforo? Cuando algo está en. Estamos hablando de que todavía es verbo estar, ser, ¿no? Entonces, si yo estoy en una luz roja, o si el semáforo está en luz roja, significaría que the light, porque los semáforos se le dice light, así como luz, o traffic light, pero se le suele decir light, is at red.
Se podría decir. Se podría decir también is in red. Sí, no sería gramáticamente correcto. ¿Qué sería lo mejor y mejor gramáticamente correcto? Sería decir the light is red. No nos complicamos con at, con in, con nada. Decimos la luz es roja. Eso está roja. ¿Sí? Veo que viene una pregunta y no la vi, qué pena. Comprendo. Sería correcto más bien como Denise is in a English class at Bogotá. No está mal, a ver, está un poco mal dicho, pero no está mal. O sea, en lo que estás diciendo, lo estás diciendo bien. Y te van a entender, claro que sí, y está. Y es inglés. ¿Cómo yo lo corregiría? Yo diría Denise is at English. Porque una clase es una ubicación. Es un poco complicado de entender. Pero, o sea, yo entiendo por dónde lo estás viendo. Está dentro de la clase, ¿no? Pero realmente no se utilizaría para ese contexto. Se utilizaría mucho más at. Ahora, si lo quieres forzar y simplemente quieres usar el in, también se puede hacer. Dirías, Denise is into the English. English. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros decimos is in a, estamos refiriéndonos a algo muy puntual. Por ejemplo, ¿cómo se usaría el is in a? Is in a rush. Rush significa apuro o afán, ¿sí? Está corriendo, está afanada, está con, no sé cómo más se diga eso, pero está en un apuro. Pues is in a rush estaría bien dicho. Pero is in an English class, que de hecho ahí sería, por ejemplo, ahí no sería a, sino utilizarías an. ¿Por qué? Es otro temita chévere que se puede ver. A y an son diferentes para ciertas cosas. La diferencia más común es para decir uno o una. Y ahí uno puede entablar una relación. Pero sobre todo se nota más por experiencia. O sea, eso lo aprendes por experiencia en cuando se usa an y cuando se usa a. Porque eso es una cosa muy variable. Sin embargo, el punto desde donde lo estás armando está muy bien. Y es precisamente eso lo que quiero generar en ustedes. Porque si ustedes empiezan a armar oraciones así como mi compa, pues significa que, ok, puede que al principio no tengan el inglés perfectamente gramatical, pero yo como alguien que habla inglés, le entendía o le entiendo perfectamente a él. Y alguien nativo le va a entender también perfectamente. Va a ser un poco rudimentario, sí, pero se le va a entender y es inglés legítimo y está bien dicho en medio de todo, ¿no? Ya estos son detallitos que uno va corrigiendo y que va perfeccionando pues para que el inglés le suene más bonito, más perfeccionadito, ¿no? Pero la idea, sí, claro. Lo que pasa es que, claro, ahí por ejemplo te complicas mucho, dices muchas cosas y podemos ver que simplemente lo podemos simplificar todo con un at. En vez de decir is in a, decimos is at English class. Un poco más corto, es un poco más fácil. Esa sería como la diferencia en lo que se puede adaptar este tipo de cosas, ¿no? Entonces no sé si ahí te queda claro y vas como viéndole el sentido. En inglés es raro, hay cosas como en el español que no tienen sentido y que vas a decir, pero ¿por qué? Y es que simplemente son así. Pero después uno ya las va sacando uno cada uno. Bueno, perfecto. Chévere que quede claro. Entonces, claro, cuando usas in a rush, uno pensaría, ¿está dentro de un apuro? Pues no, resulta que in, así como funciona como dentro, pues in también funciona como un en. De hecho, la traducción literal de in es en. Sí, es decir, si yo digo, no sé,
El iPad está en la casa. La forma más literal de decirlo sería the iPad is in the house. Es la forma más rudimentaria de decirlo. Ya después te puedes poner pues a especificarlo y decir the iPad is at the house in the drawer, en el cajón. Está en la casa, en el cajón. Se usa el en dos veces. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos solamente una. Nosotros usamos en. Y ya, si no decimos en tal parte o en tal sitio, ¿sí? Decimos en. Pero aquí se complican un poquito y lo especifican un poquito más, ¿no? Tranquilo, mi compa. Bienvenido. Igual lo que se perdió lo puede ver porque esto está quedando grabado, lo va a ver en YouTube. Fresco. Simplemente intente como unirse acá donde estamos y no pasa nada. Entonces esta es una de esas cositas que nos va a confundir hartas veces en el inglés. El in, el on, el at. Pero que cuando les cojamos el tiro ya no van a molestar más. ¿Sí? Ahora, estaba viendo el reloj y no sé si me da el tiempo. No sé tú qué me digas, Denise, porque me falta un temita que me gustaría ver, pero pues no sé si me alcanza el tiempo y no sé si me puedo hablar. Más o menos, ¿como cuánto más o menos te llevaría? Por ahí unos 15, 20 minutos. Ah, no, sí, 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 antes de las 9, sí, sí, bueno, de aquí. Aquí son las 7:59, antes de las 9 sí terminarías. O sea, ¿en una hora? Sí, claro. Ah, ok, Sí, sí, es sí, que total. a las 9 hay otro taller, digo, no se empalman, pero por si quieren asistir al mismo, o sea, por si Sí, también quieres sí, sí, sí. asistir al otro. Sí, ¿por qué no? Todo, Sí, todo entonces, conocimiento es valioso. tú dale, pues entonces. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora sí al meollo del asunto. Una vez hemos clarificado esas cositas, vamos con las preguntas. ¿Por qué las preguntas? Siempre que uno está hablando cualquier tipo de idioma, no importa el que sea, un momento. Siempre que uno está hablando de idioma, no importa el tipo que sea, uno va a necesitar preguntar y responder. Es en lo que se basa una comunicación. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo primero que tú dices cuando ves a una persona? ¿Cómo estás? ¿O dónde estás? ¿O qué haces? Pues todos los abridores simples son preguntas. Y pues ya sé que ustedes no van a ser abridores, pero pues son necesarias para muchas cosas. Ahora, les tengo una muy buena noticia. Las preguntas son muy simples en el inglés. Muy, muy simples. Tanto en el pasado como en el presente. Y les voy a dar el secreto para hacerlas. Lo único que necesitan hacer para preguntar en inglés son realmente dos cosas. Textualmente, ustedes se van a olvidar de ¿dónde está ese simbolito? Eh, que lo tengo que encontrar. Este. Ustedes saben que nosotros usamos estos dos símbolos de pregunta. Abrimos con ese símbolo de pregunta y cerramos con este. Eso pasa en el español. Bueno, en el inglés, este bichito no existe. Olvídense de él. Nunca lo pongan, porque ese símbolo no existe en el inglés. Nadie lo usa, no es gramaticalmente correcto, nada. Entonces, siempre que vayan a hacer una pregunta textualmente escrita, y digo textualmente porque cuando uno habla no pone signos, sino pone acentos. Pero en este caso no se usa ese signo para abrir, solamente se cierra con esto, ¿sí? Solamente se cierra con este signo que si alguien es profesor de español y me quiere corregir, no sé cómo se llama el signo, pero bueno, ese simbolito solamente se usa ese, el otro no se usa. Primera cosa. Segunda cosa, vamos a coger la oración que queramos preguntar, ¿sí? Entonces vamos a coger la oración, la vamos a marcar como O. Luego la vamos a invertir, es decir, la vamos a cambiar de lugar. Signos de interrogación, gracias. Bueno, sí. El signo de interrogación en este caso solamente se usa este, no se usa el otro. ¿Sí? Digo, la oración se invierte
y se le pone una W. Con la W me refiero a estas 5 Ws y una H. La H está ahí de zapa, pero pues porque bueno, no todo podía ser perfecto en esta vida. Entonces tenemos 5 preguntas con W y una con H. Ahora, ustedes estarán pensando, ¿cómo que 5 preguntas? O sea, yo hago muchas más preguntas que 5. Pues claro, pero todas se formulan en base a esto. Tenemos la primera que es what, que esta la gran mayoría de pronto se la pueden saber. ¿Qué significa? ¿Qué? What significa qué. Refiere a qué pues, qué. No sé cómo se explica eso gramaticalmente, pero pues es un qué. Luego sigue where. Ojo, no confundirlo con where. Este se pronuncia mucho más directo, where. En cambio, este se le hace el acentivo con la H. Where o where. ¿Es una estupidez? Sí. ¿Van a notar la diferencia? Posiblemente no, pero pues hay una diferencia. Y uno se usa como verbo to be en pasado y el otro es una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Que hay una H entre la W y la E. Esa es toda la diferencia para que no se confundan entre el where y el where. Ah, y que no se me vayan a confundir con where, ¿no? Where. Los tres se pronuncian casi que igual. Uno significa dónde, el otro significa verbo to be, o sea, estar, ser en pasado, y el otro significa vestir. Y puedo seguir. Entonces, así es el inglés. Así como nosotros tenemos tuvo, pues igual. Exactamente igual. Bueno, el caso es, where. Luego tenemos who. No se dice wo, ni woo. Who. Es decir, para pronunciarlo pueden decir J-U. Who. Cuando vean esa WHO, significa who. Un poco similar, pero no igual que el where, porque where sí se usa la W. Con el who simplemente se dice como esa J, como ese sonido de ¿sí? Who es quién. Entonces digamos que what es qué, where es dónde, who es quién. Luego seguiría which. Importante, no lo confundan con witch, es bruja. Esto significa bruja y esto significa cuál. ¿Cuál es la diferencia? Que la H en vez de estar al final, que la H en vez de solo estar al final, está entre la I y la W. Y which lleva una T, solamente que cuando lo dices no se suele ver. ¿Sí? Hacemos which y which. Which es cuál. Luego tenemos why. ¿Por qué? Esto para el que haya estudiado periodismo, posiblemente lo haya visto muchas veces, porque es algo vital para un reportero. Tiene que saber preguntar y obtener la mayor cantidad de información posible en la menor cantidad de tiempo y con la menor cantidad de palabras posibles. Pues estas son las 5 primeras preguntas. Ahora, hay 2 extras. El whose y el how. Me gustaría decir que estas son colombianadas, porque nosotros le llamamos colombiana a algo que solamente existe en Colombia, porque es raro y normalmente abarca muchos términos que gramaticalmente no son correctos. Sin embargo, no es así. Whose significa de quién. Como pueden ver, es el quién, who, es lo mismo, who, y el SE, ¿se acuerdan que nosotros poníamos una S al lado del verbo
para decir que era de algo o de alguien, pues exactamente lo mismo. Ponemos este SE para decir de quién, en vez de decir solamente quién. Whose. ¿Sí? En vez de decir quién o de quién es y enrollarnos con un to be muy raro, simplemente decimos whose. Y es mucho más fácil. ¿De quién? Y el how, ¿cómo? Pues tenemos qué, dónde, quién, cuál, por qué, de quién y cómo. Y el when. Ay, sí, señor. Y el when, pues me falta uno. Muy bien ahí. Se ganó un punto. When. ¿Cuándo? Ok, me falta uno. ¿Cuándo? Fecha. O locación temporal, por decirlo así. Mientras ustedes sepan estas tres, estas no, no son tres, estas 7, van a poder preguntar lo que sea. Cualquier cosa. ¿Cómo? Bueno, vamos a seguir la estructura aquí que planteé. Entonces vamos a decir, ¿quién rompió el vaso? Es algo que comúnmente podemos llegar a decir. ¿Quién? Ok. Entonces, decimos, la oración en presente. Rompió el vaso. Entonces vamos a decir que en pasado, break, es romper, en pasado se convierte en broke. ¿Sí? Entonces decimos que broke se volvería the glass. Eso es lo que pasó. Broke the glass. Se rompió el vaso. ¿Listo? Entonces ahora esto, lo que hacemos es invertirlo. ¿Cómo se invierte? Viendo la respuesta. Me explico. Si digamos que preguntamos quién rompió el vaso y decimos que Juan rompió el vaso, pues entonces vamos a decir Juan broke the glass. Sujeto, verbo, objeto. Para los que les gusta la gramática. Pero entonces, ¿qué vamos a hacerlo para preguntarlo? Pues lo vamos a invertir. Entonces, ¿qué diríamos? Broke the glass, Juan. Pues a Juan lo vamos a sacar de la ecuación porque Juan es la respuesta. Así que no nos sirve en la pregunta. Estamos intentando averiguar quién es. Entonces ponemos nuestra signita de pregunta. Y cuando tenemos broke the glass, signo de pregunta, lo único que ponemos es que antes de todo, lo primero que ponemos es la W de turno, que en este caso es who. ¿Quién? Y armamos who broke the glass. ¿Quién rompió el vaso? Cuando nos quieran responder, nos van a decir Juan broke the glass. Tal persona rompió el vaso. O I broke the glass. Yo rompí el vaso. You broke the glass. Tú rompiste el vaso, etc. She broke the glass. Ella rompió el vaso. Lo mismo. ¿Qué queremos decir? Otra pregunta. Vamos a decir, ¿cuánto tiempo dura el taller de Nick? Esa es compleja, esa está chévere. ¿Cuánto dura el taller de Nick? Ok, vamos a tener que usar nuestro cerebro para esto. Tenemos que la oración ya la tenemos armada, ¿sí? No la estamos armando desde la respuesta, la estamos armando desde la pregunta, así que ya está la estructura hecha. O sea que no tenemos que invertir nada. Vamos a traducirlo. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto? Y de hecho aquí podemos añadir otros dos descendientes. No son Ws, pero son unas descendientes. Que es el how many y how much.
Esto es muy sencillo de entender, pónganme cuidado, porque la gente se complica mucho y no es tan complicado. How many? ¿Cuántos? How much? ¿Cuánto? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a poner el ejemplo del dinero. Entonces, dinero. Si nosotros decimos cuánto dólares me cuesta un computador, está mal dicho. Tendríamos que decir cuántos dólares. Son unidades que podemos contar directamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, por ejemplo, cuánto conocimiento necesitas? Para ponerle un poquito más de sentido, digamos, ¿cuánto conocimiento necesitas en matemáticas para programar? Eso es un detalle, así como para ponerle sentido a la oración. Entonces, ¿cuántos dólares? $5, $80, $30,000. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Los puedo contar. ¿Cuánto conocimiento? Hombre, ¿cómo cuentas el conocimiento? No puedes contar el conocimiento. ¿Cuánto normalmente se reduce a mucho o poco? Mientras que cuántos puedes decir 5, 80, 23, bueno, lo que sea, puedes contar, ¿no? Pues en el caso del inglés es lo mismo, pero con otras palabras. How many significa cuántos, puedes contarlos, ¿sí? ¿Cuántas papas hay? Hay 50 papas. Bueno, son 50 papas. ¿Mm? ¿Cuánto? Y esto, por ejemplo, hay una excepción que es con el peso. Porque nosotros no decimos cuántos pesos pesa una persona, ¿no? Es que nuestra moneda es el peso, pero pues sáquenla del tema, no estoy hablando de dinero, sino hablo de cuánto pesa una persona. 93 kilos. Técnicamente nosotros podemos contar los kilos, como decir $93. Pero nosotros no decimos cuánto dólares necesito para pagar, sino decimos cuántos dólares necesito para pagar. Y no decimos cuántos pesos mide una persona o pesa una persona, sino cuánto pesa una persona. Es rarísimo, pero es una cosa que viene del latín y en ambos idiomas está. Pero una vez lo entiendes, simplemente tienes que coger el de español y pasarlo a inglés. Problema solucionado. Así de simple. Volviendo a la pregunta. ¿Cuánto dura el taller de Nick? ¿Cuánto? ¿Cuál es cuánto? How much? How much es cuánto. Ok. How much. Dura. Dura es el verbo. Duración. Dura se traduciría a last. Estamos en presente. O sea que, ¿qué hacemos con el verbo? Le metemos una S al final. How much lasts. Y aquí podríamos decir el taller de Nick. ¿Cómo se dice el taller de Nick? Y no sé cómo se dice taller, pero vamos a decir taller of Nick. Así no está bien dicho. ¿Se te va a entender? Sí, claro que sí. ¿La estructura está bien? Sí. ¿La pregunta sirve? Sí. ¿Está bien dicho? No. Porque entonces aquí lo que estamos diciendo es el taller de, como en español, pero en el inglés son más simples, son mucho más sencillos. Entonces, en vez de ponerse con todo esto, van a decir Nick, van a poner la S, Nick's taller.
No sé la verdad cuál es la traducción de taller y la voy a buscar justo ahora, como para no hacer la gaminada de poner taller. Taller. Workshop, ok, workshop. Vamos a usar workshop entonces. Entonces tendríamos que decir, ¿cuánto dura el taller de Nick? How much lasts Nick's workshop? No se preocupen mucho por el apóstrofe. El apóstrofe, si bien es importante a la hora de escribir, es algo que se aprende mucho más adelante y que se entiende como las tildes. Uno no aprende las tildes del español cuando está en tercero de primaria o en segundo. Uno las aprende cuando está en quinto o cuarto, ¿sí? Y es algo más avanzado. Aquí es exactamente igual. Entonces, how much lasts, ¿cuánto dura? Exactamente igual que en el español. Next workshop, el taller de Nick. Nos estamos ahorrando el de, porque es obvio que se refiere a el taller, y el de, que en este caso sería from o of. Esas son las formas de decir de tal persona. ¿Sí? Esa sería la forma de armar una pregunta. Entonces ya ustedes simplemente cogen lo que sea que quieran preguntar, se preguntan lo que sea. No sé, ¿cómo aprendo inglés? Rápidamente. ¿Listo? ¿Cómo aprendo inglés rápidamente? La estructura ya está, es la misma en el español. Entonces decimos, ok. ¿Cómo? How. De una. ¿Cómo es how? Listo. Aprendo, verbo de aprender. ¿Qué pasa ahí? Que aprendo se está refiriendo a mí. ¿Cómo aprendo? Entonces decimos, how do I learn? Se puede decir how learn, how learns English fast. No, esto sí no te lo van a entender, porque esto no tiene sentido. How learns English fast no significa nada. ¿Por qué? Porque aprendo en español significa la acción de aprender, pero eso en inglés no funciona de esa manera. Hacer algo en inglés es do. Ustedes saben que el verbo do significa hacer algo. ¿Cómo lo diríamos en presente? Diríamos I do learn English. Y lo diríamos rudimentariamente, ¿no? Que en el presente nos podemos saltar el do. O el do. Bueno, el do es una nota, pero el do. Sin embargo, en el inglés eso no se puede hacer. En el inglés, en la pregunta, sí necesitamos el do. ¿Cómo lo usamos? Invirtiéndolo. Entonces, en vez de decir, para que me entiendan, I do learn English, vamos a decir, do I learn English? ¿Qué nos falta en esa pregunta? Una cosa muy simple. How. How do I learn English? ¿Cómo hago yo para aprender inglés? Si lo quieren ver desde el español. Si lo quieren ver desde el español, así es como se entiende. Pero si lo quieren ver desde el inglés, how do I learn English? Porque es un verbo que refiere a una acción mía. Es un poquito complicado, pero eso realmente es lo más complicado que va a haber, creería yo. A menos de que estemos hablando de inglés legal, inglés de este tipo de inglés que es súper complejo porque son muchísimos términos y metodologías diferentes de conversación que normalmente solamente se usan en auditorios, juicios legales, cosas así, cosas súper serias y como chapadas a la antigua.
Es la única forma en la que se podría ver algo así. De resto, simplemente se hace de la forma simple, no sé. Volvamos a Colombia. ¿Cuándo juega Colombia? Fácil. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo juega Colombia? ¿Cuál es el verbo de jugar? Play. ¿Qué hacemos con el play cuando está en presente? Le metemos una S. Colombia. When plays Colombia. Esto está bien dicho. Lo que pasa es que no es común decirlo así, porque hay formas más elegantes de decirlo. Por ejemplo, se puede decir, when does Colombia play? Pero es que esto ya estamos hablando de un presente perfecto, que es un tema que cuando lo veamos va a ser un chiste. Pero por ahora no hay necesidad de verlo, porque es que esto es correcto. When plays Colombia. ¿Cuándo juega Colombia? Sí. Tal cual. Y así la armas como quieras, no sé, cualquier pregunta que se te ocurra. Vamos a ver uno que no sea, por ejemplo, con el which, que es cuál. Which shirt, perdón, do you want? ¿Cuál camisa es? Miren que aquí estamos usando el do otra vez. El do es importante en el inglés. Y de hecho, un do nos daría para hacer toda una clase de 2 horas, probablemente. Porque el do tiene tantísimos usos que le podemos sacar muchísimo provecho. Pero el hecho de que incluso de poder decir which shirt you want, ¿sí? ¿Cuál camisa tú quieres? Nosotros normalmente nos sacamos el you, ¿no? Lo saltamos. Pues también se puede saltar en inglés. Which shirt want? ¿Se puede? Se puede. Todo se puede en esta vida. ¿Qué sería lo mejor? Agregarle el you. Sobre todo si estamos hablando con otra persona. Estamos hablándole a esa persona. Which shirt do you want? Which food do you want? Dependiendo de lo que sea. El qué creo que es el más fácil de todos porque cuando tú dices qué, simplemente dices como, no sé, what is it? La más común. What is it? ¿Qué significa esto? What, ¿qué? Is, verbo to be. ¿Qué es o está? It. ¿Okay? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si lo cambiamos por un he? What is he? ¿Qué es él? No sé, un vampiro, un hombre lobo, un robot, computador, lo que sea. ¿Qué es él? ¿Okay? Uno comuncísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? What is happening? ¿Qué está? Estamos de acuerdo que is es está o ser. Happening, que es decir, happen, pero con el ing, porque está sucediendo actualmente. Todavía está sucediendo. ¿Qué está pasando? Si nosotros decimos, ¿qué pasa? Bueno, para decir qué pasa, pues decimos, what happened? Y nosotros le pondríamos un ed, ¿no? What happened? Estamos hablando del pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Sí? What happened? O what happened. What happened sería la forma de decir qué pasa, porque es presente, ¿no? Queremos pasarlo a qué pasó. What happened. Y cuando queramos usar what is happening, pues hay una forma muy sencilla de acortar esto. Le quitamos la I y le pegamos la S con una posta. What's happening? Y esto es lo que más van a ver.
Cuando ustedes vean a la gente americana hablar o extranjeros, siempre van a ver que acortan el is. Ellos no usan casi el is como tal, sino que usan el s. Se comen la i. What's happening? Where are you at? Where is it? De pronto cuando dicen where is it, de pronto ahí vas a decir, ok, ahí están usando el is. Pero te pueden decir, where is it? Pues ahí no hay is. Ahí hay s. Son acortaciones chiquitas, cositas que uno va cogiendo con la experiencia. ¿Sí? Ahí yo creo que termina la clase de hoy, porque realmente esto es un montón de tema que lo que vimos en la clase pasada y lo que vimos en la de hoy son como 4 años de inglés, genuinamente. Son 4 años de inglés que se hacen en clases de colegio. Y en una academia son por lo menos 2 meses de clase o más en algunas ocasiones. Ah, ah, no, pues yo también estaría en A, la verdad. No es fácil entender todo esto en tan poco tiempo. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que ustedes tienen la clase grabada. Entonces ustedes no entendieron algo y lo repiten. No lo entendieron y repiten. Y repiten. Y repiten hasta que se les queda. Va a haber un momento en el que se lo van a aprender. Y así es como se aprende cualquier cosa. Con constancia, con gusto y con un poquito de técnica, inteligencia. Preguntas, aprovechen antes de que Denise me saque de aquí. Por favor. Bien pueden. Ah, a todo esto, caballeros, señoritas, nosotros teníamos un compromiso. ¿Quién se aprendió una canción de Eminem? No los veo levantando la mano. Yo dije que yo iba a premiar al que se aprendiera una canción de Eminem y de aparecer nadie se le midió. Bueno, bueno, allá ustedes. Ustedes verán. Ustedes verán. ¿Por qué para preguntar el nombre de personas se usa el what? Ok. Cuando nosotros preguntamos el nombre de una persona, o cuando un gringo lo hace, el man pregunta, What's your name? ¿Cierto? Nosotros nos han enseñado desde chiquitos que así se pregunta un nombre. What's your name? Y es correcto. Pero esto no es otra cosa que una abreviación de What is your name? Aunque parezca bobo, no se dice which is your name. Porque cuando tú usas which, refieres a una selección que tú tienes. Pero sí, claro, si tú preguntas cuál nombre tienes, pues te van a decir cuál de cuántos. ¿Cuántos nombres hay en el mundo? ¿Cuál de todos esos? No tendría sentido, ¿cierto? Es mucho más fácil preguntar cuál es tu nombre. Obviamente en español seguiría así, pero es más lógico pensar en qué es tu nombre, como una cosa que puede ser perfectamente aleatoria. Por eso se usa el what en vez del which. Pero realmente, si tú preguntas, which is your name? Pues te van a entender, pero lo correcto es decir, what is your name? Es una de esas cosas que en el español no logramos entender porque nosotros usamos el cual de la misma manera. O sea, nosotros usamos el cual para which y para what, para los dos. En cambio, en inglés son dos cosas distintas. Y es ahí donde nos da un pequeño cortocircuito. Pero esa es la razón por la cual se utiliza el what en vez del which. Con mucho gusto. ¿Tiene más preguntas? Disparen, aprovechen. Aprovechen.
Sí, ese tipo de cosas, ese tipo de pequeñeces que no entendemos, es bueno que nos la explique alguien que, o a quien se las hayan explicado, o que nativamente las entienda. A mí, por ejemplo, me la explicaron. Porque yo tampoco entendía, yo no le hacía sentido porque decía uno, ¿qué es tu nombre? También es cierto que yo nunca vi el inglés desde el español. O sea, cuando yo hablaba inglés y cuando yo aprendí inglés, lo aprendí en inglés. O sea, yo no tenía un punto de comparación. Yo no comparaba el inglés con el español, sino yo simplemente aprendía inglés. Como cuando tú solamente aprendes español y lo comparas es con la realidad, con los resultados de tu conversación. Ya cuando empiezas a comparar idiomas es cuando se complica, porque los idiomas son muy distintos. Y incluso cuando vienen de la misma raíz, son cosas completamente, incluso a veces opuestas. ¿Por qué el pronombre I, por lo general, se escribe con mayúscula? ¿Es regla? Sí. Y se escribe con mayúscula, un poco similar a esta regla, no sé si la han escuchado, que en el español, siempre que escribes Dios, lo tienes que escribir con D mayúscula. No sé si la han escuchado esa regla, que siempre que escribes Dios, lo tienes que escribir con D mayúscula. Pues bueno, no es solamente para Dios, es para cualquier nombre. Tú no escribes Nicolás, sino escribes Nicolás con la N mayúscula. I cuenta como un nombre. I cuenta como decir yo, y ese yo cuenta como nombre para ponerle mayúscula. ¿Sí? Entonces, al contar como nombre propio, siempre se le pone una mayúscula. ¿Es una regla inamovible que nunca va a pasar? No. Cuando tú estás escribiendo por texto, ¿sí? Si el WhatsApp no te pone la I mayúscula, normalmente la pone en minúscula, por simple pereza. Pero pues si ya estás escribiendo algo más serio, un contrato, una carta, algo así, ahí sí usas la I mayúscula, porque cuenta como un nombre. Los otros no, ni el he, ni el she, ni you, ni ninguno de esos, solamente el I. ¿Mm? Con países y con nombres, exactamente. Cada país también tiene exactamente lo mismo. Copa, ¿cómo es eso cuando preguntan, por ejemplo, which one do you want? Ese one, ¿cómo se usa? Como uno. Pero claro, volvemos a pensar en español, ¿no? Which one do you want? Entonces en español lo diríamos, ¿cuál de estos quieres? De esta selección de objetos o de esta selección de cosas, únicamente de esto, ¿cuál quieres? También se puede usar y se usa sobre todo cuando estás eligiendo entre dos cosas o entre una cantidad pequeña de cosas, ¿sí? Y que son diferentes entre ellas. Me explico. Si yo tengo 5 manzanas, las 5 son manzanas. Es decir, no va a ser, olvídense de que estén dañadas o no, o lo que sea. Son 5 manzanas iguales. Entonces no va a importar cuál elija de todas. Simplemente voy a elegir una manzana. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, tengo una manzana, tengo un banano, tengo una pera y tengo un mango? ¿Cuál quieres? Para ese cual utilizas el one. Es decir, ¿cuál de estos único quieres? Ese one se utiliza como un unificador, como un puntualizador, ¿sí? Entonces, si yo digo, which do you want? No importa cuál de todos, porque todos son iguales, ¿sí? Sin embargo, which one es cuando te limitas a uno, ¿sí?
Es cuando o tienes una única opción de coger uno, ¿sí? O todos son distintos entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy eligiendo tacos de billar, me van a preguntar, which one do you want? ¿Cuál de ellos quieres? Si yo estoy eligiendo un juego, un videojuego, ¿cuál de ellos quieres? ¿Sí? Sin embargo, si yo digo, ¿cuál clase quieres? Ahí sí sería which, sin one, porque todas son clases. ¿Sí? Y pues podría decir uno, sí, todos son videojuegos. O todas son frutas. Sí, pero no todas son manzanas. O no todos son videojuegos de fútbol. Se podría decir, no todas las clases son de matemáticas, pero eso no le quita que todas sean clases. Depende mucho del contexto, porque se pueden usar los dos. Pero es de eso de lo que depende, ¿sí? Es una cosa complicada de entender, que no es realmente gran diferencia, pero se va haciendo. Ahora, yo puedo decir, which do you want? El one se puede obviar en muchas situaciones. Y en el común se obvia, porque es obvio que estás eligiendo desde estos. O estás eligiendo uno solo. O estás eligiendo sobre cosas que no son exactamente iguales a las otras. Es complejo, pero la clave es que no hace tanta diferencia. Y de pronto para la otra clase me puedo traer una explicación así bien chévere que lo clarifique bien. Igual me anoto aquí todas las cosas que vayamos haciendo, ¿no? Acá me dice aquí unos ejemplos, de hecho, por si los llegamos a necesitar y pues como que no los necesitamos. Entonces, por ejemplo, para la otra clase podemos decir que vemos do. Me gustaría ver el do con ustedes. Me gustaría entonces ver el one, ¿no? One es esa unicidad, no sé cómo se dice eso, que es único, que tiene propiedad única. Es el punto. Cuando uno dice one, es que es único, el objeto es único. Cuando uno no dice el one, es que es genérico. Es que hay más de uno o es que no tiene ninguna característica que sea única. Creo que esa es la mejor manera de explicarlo, tal vez. Eso. Yo lo trabajo para la próxima clase. Es que trajemos do, que trajemos one. Es que con do me da una clase, yo creo. Yo creo que con do me da una clase. Pero bueno, digamos que si nos sobra tiempo, podemos trabajar en futuro. ¿Les parece? Do one y futuro. Para la próxima. Y así ya los vamos armando de a poquitos. Vamos muy rápido. O sea, eso, espero que lo sepan. Vamos muy rápido. Como diríamos aquí, vamos a toda mierda. Pero creo que puede funcionar. Y pues lo que les digo, como lo pueden repetir, muy bueno. Y la idea obviamente es que no se queden solamente con la clase, ¿no? Después de la clase, en estos días, en esta semana, métanse al inglés. En los juegos, en la música, en los libros, métanse al inglés, convivan con el inglés. No lo traduzcan, apréndanlo como aprenderían un idioma desde cero y les va a ir mucho mejor. Esa es la clave. Yo creo que ahí podemos cerrarlo, Denis. Ahí podemos cerrar la grabación por lo menos. Yo creo que ahí ya abarcamos todo lo que tocaba abarcar.